Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Alegría de estar conversando con vos después de amenazarnos un poco. Un gusto tenerte conmigo, Mario. Yo sé que es un poquito más tarde en Argentina, en Houston tenemos 2 horas menos, así que te agradezco muchísimo por estar ahora conmigo. Está muy bien, es una hora perfecta. Bueno, Acá te voy a comentar que estamos en un día frío, lluvioso, perfecto. hay gente que no le gusta la lluvia. Mira, estaba pensando en esto hoy. Hay días maravillosos de invierno, de frío. No sé por qué en general se asocia, tiene que haber sol y tiene que ser una temperatura de, no sé, 25 grados. Pero depende de cómo lo estés viviendo, es un día muy lindo acá. Qué suerte, qué suerte. Habían tenido unos días muy fríos, ¿no? Hace poquito. Sí, está un poco raro el planeta. Está haciendo un calor, hubo días de calor que no correspondían a este otoño nuestro, parecía que estábamos en primavera. No más la semana pasada, en remera a la tarde, 25, 26 grados, no se puede creer. Para nosotros julio es invierno y sin embargo nos acompañó, ahora bajó unos grados. Si oís ladrar es mi querido León que anda por ahí. No es un león, es un perro, se llama León. Muy lindo. Y te cuento que al mío lo tuve que encerrar afuera, pero yo lo escucho, vos por ahí no, pero yo lo escucho. Ah, Y mi pero bueno, mamá, debe estar más alejado. Él está reclamando porque le encanta la pantalla, es eso lo que pasa. ¿el tuyo o el mío? Vamos a hablar de los dos, pero el tuyo tiene un poco más de bajo perfil o por lo menos bajo volumen. Mario, ¿qué estuviste haciendo en estos días? ¿Seguís muy ocupado? Mirá, no todo lo que yo querría, pero sí estuve haciendo gira por todo el país con una obra que venía haciendo el año pasado que se llama Tijeras Salvajes, eh, y que estuvimos en total, porque estuvimos en 2 teatros en pleno centro, muy cerca de nuestro obelisco. Estuvimos alrededor de 8 meses en total y después hicimos una gira que incluyó Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, varios puntos del país. Tocamos Mendoza. Estuve bastante entretenido. Buenísimo. ¿Cuántas horas podés dormir cuando estás así en gira? Cuando estoy en gira, ¿Lográs descansar? ¿Podés y descansar? depende mucho de los... Sí, sí, trato. Bueno, es muy variable eso. Hubo tiempos, muchos años, gracias a Dios, donde yo estaba trabajando mucho y de pronto volvía del teatro a la 1, 1:30, y a las 6 ya me tenía que levantar porque tenía que ir a grabar. No es lo que me está sucediendo en este momento, no es lo que a la mayoría, la inmensa mayoría de los actores argentinos le está pasando, porque la ficción está en baja, está un poco cambiada por streaming o por plataformas que convocan menos de lo que convocaban las producciones nacionales hace unos años, hasta hace unos años. Tu carrera es muy extensa. Pero la Muy, pandemia, ¿cómo? tu carrera es muy extensa. Si Sí, 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 no puedo decir otra cosa que mi carrera es muy extensa, estamos grandes, pero la verdad que me da mucha tranquilidad mirar hacia atrás y hacer un balance, porque he hecho mucho de lo que me gusta, he hecho mucho de lo que elegí. He tenido
muy pocos lo que le decimos acá parates. Por suerte he sido un actor de mucha continuidad, pero me pasa de pensar que en los momentos que hubo alguna incertidumbre pasajera, yo tenía incertidumbre de trabajar de lo que yo elegí, cosa que ya es un premio. Hay mucha gente, lamentablemente, que de pronto se queda sin trabajo y necesita cualquier trabajo, lo que aparezca, viene de lo que sea y va hacia lo que sea, porque bueno, acá tenemos una expresión que me gusta mucho que se llama parar la olla, o sea, tener para comer, para vivir. Y a mí me sucedía de tener la bendición de haber elegido, te diría, para redondear números, a los 15 años yo ya venía como enfocándome hacia este lado, hacia el lado de la actuación, y la verdad que confieso que he ejercido mucho, entonces no puedo dejar de alegrarme del balance que me da. Y nosotros estamos muy felices de tenerte a vos también, con todo lo que hiciste. Ahora estás haciendo teatro, hiciste un montón de telenovelas, cine. Si tuvieras que elegir uno de ellos, ¿cuál sería tu favorito? Son amores distintos. La verdad que le he podido encontrar el placer a todo lo que yo me expuse en la cuestión artística. La televisión tiene una repercusión impresionante. Lo tenía en momentos donde de pronto estabas haciendo una novela, estabas saliendo al aire y te encontrabas con la gente y habías estado en su casa, habías estado en su cocina, en el living, con el abuelo, con el tío, con el nene. Yo me daba cuenta por la manera en la que me abordaban en la calle o en alguna situación. El cine tiene algo que es como un rompecabezas. Vos vas, haces una escena y de pronto es una de las últimas del argumento que se te planteó para hacer y, y se va armando de una manera, es un laboratorio distinto. Además tiene un proceso distinto, quizá lo ves un año después, el todo de lo que hiciste. Y el teatro tiene que podés llegar a, de hecho sucede, respirás al mismo tiempo con el público que te viene a ver. Eh, es muy particular lo del teatro porque está sucediendo, son cómplices. En toda situación son cómplices, los que van a ver el cine, los que te están viendo en la casa, en la televisión, en el televisor, pero el teatro están allí. A mí me tocó en esta última experiencia en Tijeras Salvajes, te comenté, una comedia que a mí me sedujo por algo muy particular que sucedía. Era una comedia que sucedía en una peluquería donde se hablaba mucho de lo que era la dueña del edificio donde funcionaba la peluquería, una ex concertista muy famosa, concertista de piano, pero se veía, se intuía por lo que se contaba que nadie la quería y yo era un cliente casual o no casual. Bueno, sucedía la trama de la comedia, jajaja, jajaja, hasta que se cuenta que la encuentran muerta, asesinada en un segundo piso que era donde ella vivía. Y de ahí en más encerrarnos, porque éramos todos sospechosos, y ver quién de nosotros había sido el asesino. Había uno que se había hecho pasar por cliente, que sabía que ella podía estar amenazada y empieza a dilucidar a ver quién es el asesino. Pero el chiste que tenía la obra, que me parece fantástico, es que en un momento dado el detective cuenta a los sospechosos que él tiene testigos. ¿Cómo testigos?
sí, sí, a ver, prendan las luces. Y se prendían las luces. Se prendían las luces de esa platea, de ese público. Yo siempre sostuve que el público era cómplice de lo que sucedía arriba de un escenario. Vayan a ver lo que sea, son cómplices, porque hacen que creen que Mario Pasic se llama Ricardo y está casado con otra actriz que nada que ver. O sea, creen en la historia y se vuelven cómplices. Pero acá no solo se volvían cómplices, sino que se prendían las luces y actuaban de testigos. Era espontáneo. Había un cierto manejo de lo que iba a suceder de parte del detective, que a ver quién vio esto, quién vio lo otro, lo que acaba de suceder durante una hora. Y entonces me encontraba con la cara. Yo soy muy, hay algo que se llama cuarta pared en teatro, que es algo que se ficciona como que hay una pared entre el público y los actores, una pared que no existe, que en realidad está abierta para que el público pueda ver lo que sucede en esa caja. Eh, y me encontraba con la cara del público que me ha visto en cantidad de cuestiones de televisión especialmente, o de cine, o alguna otra obra de teatro, pero que me miraban acusatoriamente, que me miraban como un sospechoso, y yo les hablaba o tenía algún tipo de oportunidad de que sucedía ahí, porque era el suceder de cada noche, y ellos elegían a ver quién creían que era el asesino de la pianista del segundo piso. Y era muy mágico, de verdad era muy mágico. Hemos tenido situaciones que uno no se puede imaginar. Yo pedía el bar no sé cómo se le llama en otro lado, pero es esa cámara que en caso de una duda de alguna jugada en el fútbol, te repite desde distintas cámaras. Bueno, entonces yo decía, yo quiero el bar, como diciendo, no, yo no hice esto, no, no, no es lo que se me acusa. Bueno, era muy divertido, pero complejizaba aún más esa situación de cómplices. Todo esto para decirte que con el teatro no me, no me gusta decir es donde más disfruto, pero que disfruto de una manera muy especial, muy, muy especial. Cada pausa que haces es esa complicidad con el público la vive. eh, no estás pendiente de si te toma la cámara o no, o sea, el público elige a quién mirar dentro de eso que sucede en esa caja teatral. Y nada, he tenido enamoramientos. Así me sucedió cuando yo quiero recordar eh, la primera o segunda vez que en el club donde yo iba, jugaba, que era actor, y hacíamos algunas obritas, esas que se hacían por única vez y en presencia de familiares y amigos, y nada, nunca más. Y yo recuerdo que me pegó de tal manera que me enamoró, me, dije, ay, 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 algo me está pasando, porque fue un momento absolutamente mágico. Y todavía encuentro esos rincones de magia en lo que hago o en cosas que me ha tocado hacer. Es interactivo y te permite improvisar. ¿Podés improvisar? ¿Podés Y de cambiar? alguna manera sí, la gente te dice, ¿cómo pueden estar todos los días haciendo la misma obra? Y no es la misma obra, es como la vida. No vivís todos los días lo mismo. Cambia tanto de lo que te pasa, de lo que te pasó, de con quién estás, de las circunstancias, de las noticias que acabas de ver en la tele. La vida es todos los días algo verdaderamente distinto. Entonces, en el teatro, con más razón, el público que viene con una expectativa, que reacciona un poquito más, que reacciona un poquito menos.
que guarda un silencio en alguna obra de situación fuerte y estalla en un aplauso, o no sucede nada. Está muy vivo noche a noche. Yo disfruto mucho de la repetición. De la repetición hablo en el teatro, ¿no? Es muy, muy hermoso ese juego, es el que yo verdaderamente elegí. De la mano del teatro fui accediendo a otro tipo de expresiones, ¿no? Tengo la suerte de haber hecho cine haber hecho televisión, incluso radio, que yo elegí hacer radio porque me llamaban para alguna cosa y quería ver cómo era esto de que tengas conciencia de que solo tu voz sale al aire, las pausas, la manera en que encaras un texto, que le das importancia, que lo vestís de una ilustración que de hecho la gente no ve, pero cómo puede llegar a trascender. Eran ejercicios maravillosos. Mario, ¿te ha pasado una vez que te dieran un papel y vos decís, wow, este es Mario Pasic? No, no, netamente, no. Alguna vez tuve que ficcionar, lo que me pedían como situación, de un programa de televisión de continuidad ni nada, sino que me invitaban y me decían, bueno, sos Mario Pasic, improvisamos a partir de ahí, sos un actor conocido, bla, 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 bla. Y fue un lindo juego, pero uno deja pedacitos de uno en cada papel que hace. A mí me ha tocado en la carrera, especialmente televisiva, en un momento dado, sucede que se va eslabonando uno con otro, papeles fuertes de carácter, los malditos, o sea, los antagonistas, lo que están contra el protagonista, que a lo único que se dedican es a crearle problemas. Y me decían, cómo te sucede la maldad? Y yo digo que los defiendo, porque nadie anda por la vida diciendo soy un hijo de puta. Uno tiene pretextos, digamos, eh, tiene posibilidades de decir, bueno, mirá lo que me hizo, ¿cómo no lo voy a matar? ¿Me entendés? Eh, He podido explorar distintas cuerdas de lo que yo soy. No tengo, te lo aseguro, esa cuerda viva, presente y expuesta a cada rato, pero me gusta por eso jugar a que, a que soy verdaderamente deplorable. Sabes que cuando yo estaba en Argentina te veía en alguna de las novelas y yo decía, ay, qué malo que es. Cuando te tienen que dar ¿Viste? un papel para ¿Viste? elegir de bueno o malo, ¿cuál preferís? No, depende de otras cosas. Cuando me llamaron, hay una productora muy famosa aquí que se llama Cris Morena, que me llamó para una novela que se llamó Verano del 98, que estuvimos como 3 años haciéndola y donde yo me erigí en ese malo de telenovela, porque era verdaderamente un personaje muy fuerte y que fue cobrando aún más intensidad a lo largo del ciclo, que duró 3 años. Y yo agradecí por ella me dijo, mira que es para ser el malo del pueblo. Y yo agradecí porque venía haciendo comedias y no comedias, pero de tipos absolutamente bondadosos, que tienen otro espacio para indagar. Y me encantó hacerlo. Quedé un poco pegado durante unos años a llamarlo a Mario Pasic porque el malo lo hace bárbaro.
Y era cuestión de hacerlo sin complejos, sin un cartelito imaginario que diga abajo, no, pero miren que yo no soy así. No, no necesitaba porque no tenía complejo de que la gente pudiese confundirse. De hecho, me dio siempre la impresión que el público que se acercaba a mí cuando me cruzaba con ellos en alguna situación o por la calle o lo que sea, yo los había hecho reír, los había hecho morirse de bronca, los había hecho desearle cosas a mi vieja, a mi mamá, eh, y ese es un lindo juego porque también ahí encontraba mucha complicidad en el encuentro casual con la gente y mucho cariño porque los había acompañado o en una sonrisa o en un miedito que le podía agarrar. Seguramente vos eras muy chica, si verías Verano del 98 no podía ser otra cosa que una criatura o te contaron porque Sí no lo vi, da, sí lo no vi. da. Soy tan Bueno, joven, sí lo vi. Durante tu carrera, Mario, si vos tuvieras que pensar en uno de los personajes que te marcó, ¿cuál sería? hay momentos. Te puedo hablar de es que me aparecen varios títulos. En teatro definitivamente fue un placer enorme. Yo he hecho mucho teatro, he hecho teatro eh, clásicos, autores muy importantes, Tennessee Williams o Brecht o Shakespeare. He hecho hasta Eurípides en el Teatro Municipal General San Martín. He hecho muchísimo. Hubo una obra que yo hice de Samuel Beckett, que es un autor importantísimo del siglo pasado, que se llamó Esperando a Godot. Y la verdad que fue punto rojo, ¿no? O sea, me encantó poder hacer una obra semejante. Eso en teatro. En televisión son muchos los títulos. Hay una novela que hice, Son Amores, donde hacía un tipo que cada vez estaba más loco. Para mí era de comedia, ¿no? Pero era fabuloso porque esa locura que empezó a tener el personaje permitió que lo internaran 3 veces en un psiquiátrico al personaje y me permitía una libertad que, total, está loco y me mandaba, pero improvisamos muy lindo con un grupo excelente de actores. Pero hubo un último trabajo, uno de los últimos de novelas diarias, que se llamó 100 días para enamorarse. Y ahí hacía un hombre mayor, como no podía ser de otra manera, pero que en determinado momento encontró el autor eh, un guiño hacia el personaje y empezó a tener un problema de Alzheimer. Y me encantó desarrollarlo y además me encontré con esa complicidad del público, tremendamente agradecido por la manera en que encarábamos nosotros la problemática de la persona que sufría el Alzheimer y de todo el ámbito familiar que lo rodeaba. Especialmente yo tenía la retribución, obviamente, de gente que se encontraba en la misma situación y que para ellos había sido un alivio la manera en que se comprendía a veces la impotencia de ese grupo familiar que rodea a una persona con Alzheimer, que ve cómo se va diluyendo aquella persona que conocían, que seguían amando, que seguían cuidando, pero que estaban absolutamente conmovidos de lo que estaba sucediendo en la pantalla porque los representaba de una manera muy neta. Así que esos son placeres que me da esta profesión y que la gente se pueda conmover, se pueda sentir verdaderamente acompañada y eso es lo que me hace
sonreír cuando pienso en el balance de mi vida profesional. Dijiste, Mario, que como a los 15 años, ¿no? Empezaste tu carrera artística. En ese entonces, ¿tenías algún actor o algún director que vos dijeras, wow, este es mi ídolo, yo por eso quiero ser actor? Acá en Argentina hemos tenido un actor que durante muchas décadas se hablaba de él como el mejor actor argentino y que se llamó Alfredo Alcón. Yo lo fui a ver, tenía 16 años en una obra que la obra se escribió, Abelardo Castillo es el autor, en base a Edgar Allan Poe, un enorme cuentista de terror, maravilloso, pero se hizo una obra de teatro rodeando la vida de este hombre. Esto lo personificaba Alfredo Alcón, yo lo fui a ver en un teatro que tenía muchos pisos y había que sacar a los 16 años la entrada más barata, y ahí me fui a un tercer piso a mirarlo a Alfredo Alcón, que eh, estaba acá delante de mis ojos. El resto del elenco, que era un elenco muy importante, era como en un segundo plano. Yo viví una emoción que no es que yo salí de ahí y dije, quiero hacer eso, pero evidentemente fue uno de los empujones para dedicarme a esto. 10 años después, sí, 10, 12 años después, ya hacía largo rato que yo estaba en la profesión, ya había hecho otras obras de teatro y ya estaba metido en televisión y todo eso. Me llamaron para ser uno de sus hijos en La muerte de un viajante, que es un clásico importante del siglo pasado. Y pude ser hijo de Alfredo Alcón. Yo no podía creer, no podía creer que ese tipo, se lo llegué a comentar, lo que me había pasado 10, 12 años antes, donde yo levité. Yo fue una conexión impresionante con él, con lo que era el teatro. Yo había leído las obras completas de Edgar Allan Poe, me parecía fabuloso todo lo que ahí sucedía, pero más fabuloso fue lo que me pasó a mí interiormente. Este fue uno de los empujones, y verdaderamente tenerlo a Alfredo como referente, aparte coincidía que él nació el mismo día y el mismo mes, así que éramos un poco hermanos de signo de día de nacimiento. Me llenó de orgullo, la verdad, y por supuesto todo lo que él siguió haciendo. Volví a acompañarlo en Hamlet, en el Teatro San Martín, de aquí de Buenos Aires. Él hacía Hamlet, por supuesto, y yo hacía Rosencrantz, uno de los personajes centrales de esa historia. Así que me he dado esos lujos, ¿no? De no solo tener un referente desde muy chico, sino haber podido abordar algunos trabajos con él. Si te dieran la posibilidad de volver a actuar en el mismo papel, en alguna obra de teatro, en el cine o en la televisión, ¿cuál sería? Godot, Godot, es la obra que te mencionaba antes, era una obra que tuve la oportunidad de hacer con un amigo y un colega, un actor extraordinario que se llama Patricio Contreras y que fue dirigido por Leonor Manso, una actriz y directora que yo amo y que siento que el autor le tocó el hombro y le susurró al oído, porque lo que hizo con esa obra no se puede creer, no se puede creer. Era mágica. Nada más para decirte que el escenario no era plano, sino que era todo inclinado,
un escenario oval, donde los personajes iban para arriba, bajaban, subían, bajaban, se volvían gigantes, se volvían absolutamente pequeños, era mágica, la obra era mágica. Habías comentado que la producción de cine de Argentina está más o menos ahora. ¿Hay posibilidades de que trabajen con algunos fondos del extranjero para alguna producción? Y de hecho, algunas coproducciones, no te hablaba de la televisión, que ya no eran los tiempos de ficción nacional como había sucedido durante algunas décadas. Sí, sí, está sucediendo. Acá se han hecho cosas para Netflix, se han hecho cosas para la Disney. Sí, sí, hay un cambio, un cambio de paradigma, un cambio que es lógico que suceda. A mí me tocó estar presente nada más, y te estoy hablando, estoy sincerando un poco mi edad, porque cuando yo empecé hacía televisión en blanco y negro, pero hubo un momento en el 78, 79, donde cambió a color. Yo estaba haciendo justo una novela que era un éxito, incluso en Estados Unidos se daba. Si hay algún memorioso por ahí que estaba en ese momento en Miami, lo podía ver, Trampa para un soñador, pero resulta que cambió a color, así que tuvimos que seguimos haciendo la novela, pero tuvimos que ayornar los primeros capítulos para hacerlos en color. Se redujeron de 140, 150 a 60 para entender la correlación y poder venderlo a toda Latinoamérica y a Estados Unidos. Eh, y me acuerdo que en aquel momento había miedo de alguna gente de cómo lo responderá. Supongo que fue lo mismo cuando sucedió de la radio pasar del cine mudo al cine sonoro, y de la radio a la televisión. Supongo que son miedos que aparecen en los procesos de cambio. Yo espero que se estabilice esto como para tener un andar más dinámico en cuanto a la convocatoria. Hay mucho actor que esto redundó como realidad en ofertas teatrales en Argentina, en Buenos Aires, en todas las provincias. Me ha tocado mucho hacer giras por todo el país. Está muy presente el hecho de proponer una obra, de difundirla, de apostar a distintas formas de comunicación con el público. Acá está lleno de teatros, lleno de obras. Es impresionante. No sé qué lugar ocupa en el mundo, pero supongo que un lugar muy, muy importante en cuanto a la cantidad de propuestas teatrales. Eso es también uno de los resultados del hecho de que los actores no encuentran cauce en lo que antes sí podía llegar a ser, que es la televisión, y pocas películas, no tantas como deseáramos. Y a pesar de eso que acabas de decir, si ahora hay un chico, un joven, que quiere ser actor, ¿qué mensaje le darías? Que insista, que insista. Lo que no puedo es recomendarle de qué manera, que insista, que ejerza, que, que se encuentre con pares que estén buscando lo mismo. Están surgiendo unos actores maravillosos desde hace muchos años, como nos sucedió en su momento a algunos de nosotros. Hay que insistir. No sé exactamente ahora cómo lo puede vivir la realidad de un joven actor que está estudiando y está viendo por dónde. Hoy día te metes con la compu y podés mostrar tu trabajo, y resulta que ahí, eso pasa con la música también, pero de pronto que puedan llegar a ver algo de lo que vos hacés, de lo que vos proponés, de llamar la atención con algo, y bueno, surge
posibilidades que te dan la posibilidad de ascender en tu carrera, pero concretamente el único consejo que le puedo dar para alguien que verdaderamente tiene la vocación es que insista. Si yo te pidiera o te preguntara, ¿cuál sería tu sueño que aún tenés para cumplir y uno para este planeta? ¿Cuáles serían? No sé si te voy a contestar esa pregunta, pero en la pandemia nos pasó muchas cosas. A cada núcleo familiar, a cada individuo le pasó de distinta manera las cosas. Algunos se potenciaron en otro tipo de arte. Conozco el caso de mucha gente que redescubrió o descubrió por primera vez una aptitud plástica y se puso a pintar, y otros se sumieron en la más profunda depresión. A mí no me sucedió ni una cosa ni la otra, pero lo que sí pude detectar es que extrañaba terriblemente el aplauso. Era algo físico. Me sucedió en pandemia de ver un video que se hizo alrededor de lo que Natalia Oreiro hizo en Rusia como gira. Hay una película que habla de eso. Una actriz nacional a quien además tuve el placer de conocer aquí por distintas circunstancias y que admiro mucho y quiero mucho como persona. Se fue a hacer una gira por Rusia donde es una diosa. Y estaba viendo el video sin esperar yo que el aplauso que iba cosechando a lo largo de toda Rusia me conmoviera de tal manera. Y ahí yo detecté, es lo que estoy extrañando. En esta distancia con lo que solía frecuentar, eh, lo que detectaba como ese es León, lo que detectaba como extrañeza era el aplauso. Me pude reencontrar con él. Yo estaba haciendo una obra antes de la pandemia, estaba haciendo una obra en plena calle Corrientes, un éxito, que se llamó, ¿Qué hacemos con Walter? Y me acuerdo que paramos un 8 de marzo, saludamos un domingo 8 de marzo ya me pierdo, si del 2020 supongo, y, este, y resulta que la semana siguiente se cerraron todos los teatros, y eso yo lo tenía como recuerdo, ¿no? Como profundo recuerdo de, de la última vez que había tenido la presencia del aplauso, de esa complicidad de la que ya extensamente te hablé. Y me reencontré, no sé si fue en Tijeras Salvajes, en esta comedia que te estoy diciendo, que te estuve comentando antes. Eh, y, y la verdad que fue emocionante. ¿Qué es lo que yo sueño en este momento de mi profesión? Lo que quisiera es ejercer el señor grande que soy. No hay otra posibilidad. Ya eh, hay una cosa muy interesante con esta edad, vivirla y también crearla para una determinada situación, para una obra de teatro, para una película. Y bueno, ejercer lo que estoy siendo. Tuve esa oportunidad, se filmó poco antes de la pandemia, la vida de Tita Merelo, una cantante que está dentro de la historia de la música de tangos en Argentina, una mujer muy particular, y me tocó hacer un personaje maravilloso, protector de ella cuando tenía 20 años, cuando ella tenía 20 años y que la acompañó como para que trascienda y fuera un éxito
como lo que fue hace muchos años acá en Argentina, y pude hacer ese hombre mayor, que luego también tuvo algunos problemas de deterioro, y me encantó poder hacerlo, poder abordarlo. Está, ofrecer máscaras que te van modificando y que te permiten registrar otro tipo de encuentro con la gente. No he tenido la oportunidad de ir a verte en el teatro, pero si viajo para Buenos Aires y estás en alguna obra, seguramente voy a ir, te voy a estar aplaudiendo y si puedo te grito algo para cambiarte el papel. Dale, voy a conservar tu WhatsApp. Muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo. Y bueno, hay muchísima gente que a través de Netflix, de las películas, las novelas, de todos los otros medios te estamos aplaudiendo de pie. Bueno, muchas gracias, Lee. Muchas gracias por lo que generás, y por esta posibilidad de comunicarnos con la gente que te sigue, ¿eh? Gracias. Me encantó haber charlado con vos, te deseo muchísima suerte y bueno, nos quedamos en contacto. Bueno, cómo no, Lee. Muchas gracias, ¿eh? Gracias.